En Radio UNAP presentamos UNAP al aire. Un programa de la Dirección de Vinculación y Relaciones Institucionales. Todos los martes y jueves a través del 101.9. Cristian Yamet analizará junto a sus invitados toda la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. UNAP al aire. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en otro día más de UNAP al aire, una iniciativa de la Dirección de Vinculación con el Medio y Relaciones Institucionales de la Universidad Arturo Prat. El día de hoy tenemos un contacto con la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, específicamente con la periodista Alejandra Matus Acuña. Alejandra Matus Acuña nace en el puerto de San Antonio en 1966. A los 11 años de vida viaja con su madre a Iquique, donde estudia en el Liceo A11 de Niñas. Posteriormente se muda a Calama, donde finalizará su educación media, para después viajar a Santiago e ingresar a la carrera de periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Debido a la acusación por la violación a la Ley de Seguridad Interior del Estado, producto de su libro El Libro Negro de la Justicia Chilena, recibió asilo político en Estados Unidos, donde radicó en la ciudad de Miami. Durante su estadía se tituló como máster en Administración Pública en el Harvard Kennedy School. Su trayectoria profesional, desde 1987, realiza su práctica en el diario El Sur de Concepción. Posteriormente trabaja en los medios de Revista Hoy, 1987, Radio Nuevo Mundo, 1988-89, Revista Pluma y Pincel, 1989, Diario La Época, 1990-1994, Diario La Nación, 1995, Diario La Tercera, 1996. En Estados Unidos, en el Discover, en español, 1998. En el New Herald, en el 1999-2000. En su regreso a Chile, inicia su trabajo en el diario La Nación en el periodo 2002-2004. Crea un medio alternativo que se llama Plan B en el 2004 y 2005, donde fue fundadora y directora. Y desde el 2018 se hace cargo de Clinic. Bien, muchas gracias Alejandra por estar en contacto, tengo entendido que desde Nueva York, con nosotros acá en Iquique, una ciudad que también te cobijó durante tu tiempo de estudio. También agradecer al periodista Reinaldo Berríos, quien tiene una destacada trayectoria acá en la región por esta participación en un programa que se llama UNAP al aire. Así que muchas gracias a ustedes dos. De nada, gracias a ti. De nada, Cristian. Bueno, esta conversación también el interés un poco de cómo entendemos el rol de los medios de comunicación, no solamente durante un contexto de pandemia, sino en cómo se han venido desarrollando durante la transición a la democracia, que incluso algunos la han hablado como suerte de enclaves autoritarios sobre la democracia que han sido privatizados y que tal vez dan cuenta de cuánto dan el ancho, cuánto no dan el ancho en un contexto de crisis como la que estamos viviendo. En ese sentido, tú, Alejandra, señalaste en un programa de radio, Radio Sach, que tú no estabas haciendo nada extraordinario, tú estabas solamente haciendo un periodismo clásico incluso, en un contexto, te cito, donde se ha notado cierta ausencia o empobrecimiento de la calidad del trabajo periodístico. ¿Cómo podríamos desarrollar eso? Bueno, a mí me parece que efectivamente hay un empobrecimiento del trabajo periodístico diario. Muchas veces se atribuye al trabajo que yo hago la condición de investigación periodística. Y efectivamente yo he realizado investigaciones periodísticas en el pasado de largo aliento y algunas de ellas se han convertido en libros. Pero el trabajo que he realizado durante pandemia, los periodistas, digamos que nos dividimos, consideramos que hay distintos géneros, ¿no? A mí me parece que el género que he realizado es periodismo informativo, que es el periodismo que uno aprende en la universidad en los primeros años. El primer año, el primer ramo que uno enseña en la universidad es el periodismo informativo. Y es el periodismo
más cotidiano, más corriente, pero no menos importante. Y a mí me parece que en Chile, sobre todo en los últimos, diría yo, 10 años más o menos, que coincide también con la crisis económica por la que atraviesan los grandes medios, las grandes instituciones mediáticas en Chile y en el mundo, ha habido un creciente menosprecio por ese reporteo clásico. Por un lado, un empobrecimiento material de las salas de redacción, de los medios, sea, cualquiera sea su línea ideológica, pero además los diarios en Chile están en dos consorcios fundamentales, todo lo demás ha desaparecido. Entonces quedan esos medios que comparten una visión ideológica de la sociedad, pero eso no tendría por qué incidir en el reporteo. Pero digamos que representan a un espectro político. Y en los canales, también, que también atraviesan esta crisis económica, el modelo comercial, entre comillas, ciego o neutro, o más sensible al rating que supuestamente a las preferencias políticas, también los departamentos de prensa han sido diezmados de manera progresiva. En diciembre del año pasado nomás se hizo un despido más o menos masivo. Y junto con este apretamiento de los departamentos de prensa, que son los que producen los noticiarios, ha habido también un alineamiento político que no se daba, por ejemplo, en el gobierno de Bachelet, donde podríamos decir que todos estos medios estaban en la oposición y tenían más incentivo para hacer un reporteo más incisivo. Todos los dueños de los canales de televisión son adherentes partidarios del actual gobierno y no necesitan hacer una llamada al director de prensa para alinear ese departamento de prensa con sus preferencias, digamos. Es esperable que un director de prensa va a tener por lo menos un poco de problemas con sus jefes si se sale de la pauta oficialista. Entonces lo que ha pasado, sumado, vuelvo a decir, a la crisis de los medios en general, al despido de profesionales, a la constante rotación de reporteros en los departamentos de prensa de diarios y de televisión, que por supuesto inhibe la iniciativa porque uno sabe que es reemplazable, sabe que si empuja mucho la pauta o insiste demasiado con un tema que no quiere entrar en ese medio, arriesga la pega. El editor también arriesga la pega si no ordena las huestes. Sumado el factor político de adhesión de los canales y de los diarios al actual gobierno, convirtió la prensa, me parece a mí, particularmente desde el estallido social, en especies de diarios oficiales. La prensa ha estado asumiendo un rol oficialista y que es muy notorio en el reporteo diario. O sea, la transcripción sin ningún cuestionamiento y sin ningún reporteo adicional de los comunicados oficiales, que es el antiperiodismo. De hecho, yo también lo he dicho, no es necesario mandar un periodista a la conferencia de prensa del ministro, a menos que uno quiera ir a hacer una pregunta en particular, porque toda esa información te llega por fax, no por fax, por email. Se me cayó el carnet. Claro. Viene todo procesado. Claro, viene listo y te va a llegar de todas maneras. No necesito perder, si tengo pocos periodistas, perder un periodista toda la mañana esperando ese comunicado que te va a llegar igual. Pero se hace porque como que este periodismo además es el más menospreciado, como que no esperamos mucho de él, no le ponemos ficha. Uno generalmente está pendiente del periodismo de investigación, si tienen o no tienen cuerpos especiales, unidades de investigación,
digamos, qué pasa con los cuerpos de reportaje o con los programas especiales que hay en la televisión de investigación, y ahí uno hace la crítica, qué temas toman, qué temas no toman, pero en general no miramos a los departamentos de prensa del día. Y por eso yo creo que resaltó tanto, digamos, o tal vez de una manera extraordinaria, estas informaciones que yo he publicado en Twitter, que en mi parecer es lo que debió haber hecho cualquier medio de comunicación, y vuelvo a decir, independientemente de su preferencia ideológica o de la preferencia ideológica de los dueños, porque son las reglas básicas del periodismo. O si no, dejemos de llamarle medios periodísticos y pongámosle medios propagandísticos o oficinas de prensa, no sé, pero de relaciones públicas. Pero me parece que el periodismo clásico lo que hace, y que me desmienta Reinaldo, ¿no? Pero uno cuando manda a los alumnos a hacer sus primeros trabajos de informativos, que tienen que simplemente intentar responder a las 5 preguntas: qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, les pide que por lo menos 3 fuentes. O sea, uno nunca acepta un trabajo con una sola fuente. Sin embargo, nos hemos acostumbrado en la prensa, en las noticias del día a día, a que haya una sola fuente. Y súmale además los matinales, que se han convertido en verdaderas cadenas nacionales donde representantes de las ideas de gobierno transmiten horas de horas de horas, y luego las cadenas nacionales, como una ironía del destino, ha convertido el ambiente mediático en una especie de Chilezuela, digamos, lo que tanto se pregonaba que había que, digamos, era la razón por la cual mucha gente votó por Piñera, porque tenía miedo al modelo venezolano. Bueno, el modelo de comunicaciones se parece bastante, que es oficialista, pero además hostigoso, ¿no? Que está machacando el discurso, y que la mayor parte del contenido ni siquiera entrega información, sino que son ideas, arengas, llamados a la unidad, en fin. Sí. Alejandra, patriotismo, claro. Sí, a ti te tocó y estuvimos juntos por ahí. Creo que tú estabas en la época, yo en La Nación, cuando cambió el gobierno, cuando terminó la dictadura, digamos, Sí. Y entró Elwin, ¿cierto?, el 11 de marzo del año 1990. Y nosotros veníamos con una idea de hacer periodismo de verdad, ¿cierto? Se crearon equipos, se jugó, digamos, un rol importante. Y eso duró re poco. Yo recuerdo hasta el ejercicio de enlace, en el caso de La Nación, cierto que casi costó el gobierno. Y ahí ya empezó esta componenda, cierto, de la cual se ha hablado bastante, en definitiva, de acallar los medios, digamos, que eran más proclives a hacer un periodismo tal como tú señalas, que se enseña en periodismo informativo en la universidad, que es como lo básico. Y se empezó a morir esa prensa, y se terminó muriendo el diario La Nación, que tenía La Nación Domingo, que era una tremenda, ¿cierto?, ventana para temáticas que no tocaba la prensa escrita en nuestro país. Y tú tuviste también en algún minuto, no sé si un acto de rebeldía, y fundaste un medio que se llamó Plan B, que también de alguna manera daba cuenta de esa necesidad, de esas ganas que tenía uno por tener medios que fueran capaces de tocar temas, ¿cierto?, que no estaban siendo tocados en el resto de los medios escritos. Si nos pudieras contar un poquito esa experiencia, porque creo que fue importante y fue señera respecto de lo triste que es ver hoy los medios, por lo menos los medios escritos. Bueno, efectivamente durante la transición, yo diría que desde uno puede, no es una línea de alguna manera recta, ¿no? Hay sí, como que brotes y rebrotes de aventuras periodísticas que se realizaron en ese periodo, pero yo diría que de ese periodo todo el mundo... Yo había empezado a trabajar en el 87 en la revista Hoy, después la Pluma de Pincel, la Radio Nuevo Mundo,
y era como la más chica de una generación completa que había trabajado en dictadura, o algunos que habían vuelto hacia finales de los 80, con la esperanza y el brillo en los ojos de que se iba a acabar todo esto y íbamos a tener finalmente prensa libre y todos los temas que no se habían podido tocar se iban a poder tocar, en fin, digamos, a tal punto que yo creo que en general colectivamente los periodistas bajamos la guardia, y de hecho me acuerdo que el colegio periodista, que había sido un motor importante, como que en los primeros 4 años desapareció. Sí. Y después los presidentes del colegio periodista, coincidentemente o no por casualidad, eran a la vez jefes de prensa de alguna repartición pública, como si fuera lo mismo, o sea, como que nosotros de alguna manera, este era nuestro gobierno, este era el gobierno de los periodistas, entonces no necesitábamos una contraparte o un contrapeso. Pero a poquito andar nos dimos cuenta que iban a haber limitaciones a los contenidos por los llamados pactos de la transición, que claro, históricamente ahora parece obvio, pero cuando uno estaba ahí entre medio como que no los veía, de repente te dabas cuenta cuando chocaba con esa pared. Y por otro lado, fueron desapareciendo todos los medios que habían hecho un enorme aporte a finales de los 80, por un montón de razones, pero entre ellas la voluntad de ese gobierno de que no recibieran financiamiento ni ninguna ayuda especial, aunque sí la habían tenido en el 89, el Mercurio y la Tercera, para poder entrar saneados a ese nuevo ecosistema. Bueno, terminada esa década, yo creo que el punto, por eso digo que fue con saltos y sobresaltos, porque o sea, mi experiencia en la época es que, digamos, a pesar de que siempre se decía desde afuera que el diario era demócrata cristiano y que no demócrata cristiano, en la realidad teníamos bastante libertad editorial y los periodistas reporteros éramos bastante chúcaros, y la discusión era siempre profesional. Sí. O sea, si al final, digamos, había algo que no se podía hacer, no era sin pelea, no era sin resistencia, y digamos, uno avanzaba hasta lo que más podía, y los directores que tuvimos, que Emilio Filipe y Ascanio Cavallo, de ese tiempo por lo menos, se ponían colorados, y que tenían que decir, no hagan esto, digamos, siempre buscaban una excusa profesional, algún argumento profesional para poner una barrera, pero como digo, en un marco en general de completa libertad de reporteo, y la única manera de convencer y saltar un obstáculo era con más reporteo. O sea, si uno llegaba con mucho reporteo, te lo publicaban igual. A lo mejor no te lo ponían en portada, pero te lo publicaban igual. En cambio, y esto digo, vuelvo a decir, como el reporteo diario, no estábamos hablando de la unidad especial de investigación que hacíamos temas de largo aliento, esto era reporteo diario. Y después, creo que el punto bajo de esos primeros años fue Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que convirtió a La Nación en un diario deportivo. La época entró en una crisis terminal, muchas revistas y diarios desaparecieron y a nadie le importó, digamos, no, esos fueron los 4 años o 6 años del jaguar, de los créditos, y yo creo que había como un estado de ánimo colectivo, así como que ya, basta de periodismo, queremos entretención y chao. Y después, el año 2000, cuando entra Ricardo Lagos, que se derogaron muchas leyes o leyes importantes que restringían la libertad de expresión. Pinochet cayó preso en Londres, y yo creo que ese fue un cambio de época fundamental también para el periodismo, porque resulta que cuando cayó preso Pinochet, los únicos diarios que quedaban en pie en el Mercurio y la Tercera. Y fue como así como la pesadilla de toda esa generación que habíamos trabajado y cubierto los temas de derechos humanos para escribir esa historia, la terminó escribiendo el Mercurio y la Tercera y los canales privados. Pero ese mismo hecho los obligó a abrir la pauta, ya no podían
digamos, ser tan pinochetista, para decirlo en buen chileno. Y después empezaron a aparecer otros medios, el Clinic y otras, digamos, como que hubo una ampliación de medios, empezaron a aparecer las primeras aventuras de medios digitales, y poco a poco se empezó a abrir la pauta, pero además la derecha, digamos, también descubrió el valor del periodismo para hacer oposición. Y digamos, se inauguró en la prensa cosas que antes no hacían, que era la investigación de casos de corrupción, de poner el tema de la probidad y digamos, hacer reportajes más de investigación y también más incisivo en el reporteo cotidiano. Pero el problema es que o sea, ahora actualmente, por ejemplo, ya no existen las revistas, que era como el lugar donde se hacía ese tipo de trabajo. Los canales ya no gastan plata en programas especiales, y llegamos a esta época, como les decía, donde se producen todos los factores posibles para que la prensa se vuelva oficialista y chata. El plan B fue efectivamente un acto de rebeldía. Nosotros formé parte del equipo fundador de La Nación Domingo, y usamos La Nación Domingo para mover la cerca con la complicidad, también hay que decirlo que siempre es muy importante la complicidad de los editores y del director, digamos, porque si no, sin eso no se publica nada. Y la complicidad de Alberto Luengo, que era el editor general, y ya no me acuerdo ni quién era el director, pero bueno. La cuestión es que sí, probablemente alguien, creo que fue. Claro, era alguien. Sí, alguien. Director, sí, Alberto era el que movía el diario. Claro, entonces, claro, sabíamos que habían barreras, pues de hecho, cuando empezamos con este proyecto de investigación periodística, que por esencia es la investigación, y por eso lo separo, la investigación periodística, el objeto de estudio es el poder, algo de relevancia pública que alguien con poder no quiere que se sepa. Esa es como la temática. En eso se distingue el periodismo de investigación del resto, digamos, es la temática, no los métodos. Entonces, en esa temática, el propósito era tocarlos a todos, iglesia, empresarios, políticos. El único límite que teníamos era el presidente y su familia, Ricardo Lagos y su familia. Ya lo aceptamos porque igual estaba la Tercera, el Mercurio, digamos, preocupados de ese tema. Entonces, en el conjunto se respiraba más libertad. Pero mientras mejor nos iba, mayor crecía la barrera. Pues entonces, primero, ya no era solo el presidente y su familia, sino cualquier cosa que la oposición pudiera decir que el presidente estaba haciendo operaciones a través nuestro, y ahí podía ser, ahí caía todo, caía la iglesia, caía. Y el último caso fue el tema del INDAP, que yo escribí la caja negra del INDAP, que era como préstamos que eran supuestamente para pequeños campesinos, eran usados con fines políticos, fundamentalmente por la democracia cristiana, y hasta ahí nomás llegamos. Y ahí, digamos, ese reportaje fue inicialmente censurado, nosotros renunciamos, después el reportaje se publicó, quisimos volver, no nos dejaron, ya. Nos fuimos todos de nuevo, y ahí creamos el plan B con mucho más voluntarismo que nada, digamos, no teníamos recursos, todos trabajábamos en otras cosas para poder dedicarle tiempo al diario, trabajábamos gratis, y lo que hicimos fue, Julio César Rodríguez nos pasó unos cheques que tiramos a fecha, y con la venta del diario pagábamos la impresión, y así íbamos bicicleteando número a número. Un año y medio después, claro, estábamos todos agotados, entre medio del caso Espiña, agotados, peleaban entre nosotros, hundidos, y cerramos ese medio, y yo por lo menos estuve en suspenso como 2 años sin volver al periodismo, porque fue como para mí, como que entré a un túnel que cada vez se estrechó más, y al final quedé aplastada al fondo del túnel sin ver la luz para ninguna parte, así que nada, pues
me tuve ¿Alejandra? que alejarme de las pistas por un tiempo. Llevándote un poco al tema de la coyuntura, ¿no? De la pandemia, etcétera, y de cómo llegamos a esta situación, a cómo se estructuran los medios de comunicación producto de todo un proceso previo, histórico previo. No es algo puntual, etcétera. Claro, no es que se decide. Claro. Muchas veces la gente piensa que se decide, no se decide. Se venía desarrollando, como dices tú, a través de los años. Claro, o sea, de no contar con una pluralidad financiada por el Estado de medios de comunicación. Veíamos que el avisaje se pagaba durante la transición, me recuerdo, en diarios como El Mercurio, La Tercera, en vez de apoyar a otros medios. ¿Será que uno de los aprendizajes de esta pandemia sea no solamente el tema de la salud, ¿no es cierto?, de una salud pública, sino también de acceso a la información como un derecho público? O sea, de que no haya un conteo transparente de los fallecidos, de que no se expliquen bien las medidas, de que por un lado el presidente promueve algo y él hace otra cosa, de que se responsabiliza a la comunidad, etcétera. ¿Habrá algún, en el día post pandemia, durante la pandemia, este aprendizaje de lo importante de tener medios de comunicación, entre comillas, libres del gran empresariado, pero con una responsabilidad pública? O sea, yo creo que todo el periodismo tiene responsabilidad pública. Lo que pasa es que estamos mal enseñados de pensar que el periodismo se tiene que, digamos, se tiene que inclinar a los deseos de los dueños de los avisadores. Una cosa es que las expresiones editoriales de los dueños se expresen en las páginas editoriales, pero en rigor, en el periodismo, como he entendido, fuera de Chile, eso no debiera obstaculizar que, por ejemplo, los periodistas de la mesa de redacción vayan a buscar las cifras reales en este caso de la pandemia, porque los números son números, no piensan, no están inscritos, no tienen carnet de partido. O sea, lo que creo que ha quedado en evidencia es la falta de un periodismo de servicio público, incluso en los medios periodísticos chilenos, por un lado. Ha quedado en evidencia que esa información es fundamental en la vida de las personas, por un sinnúmero de razones que podemos analizar después. Pero además, en mi opinión personal, y me hago cargo de ella, yo no creo que se pueda poner la carreta delante de los bueyes. Yo creo que tenemos un sistema mediático que es correlación del sistema político que tenemos. Un sistema político que concentra todo el poder en pocas manos. Un poder aristocrático. Tenemos un sistema político, económico, social, aristocrático, más que siempre se mira como el aspecto económico. No somos un país neoliberal. No somos un país neoliberal. Porque ni siquiera no hay competencia. Hay concentración, hay monopolio y apropiación de la riqueza de los trabajadores como fondos de capital. El fondo de capital chileno son las AFP. Entonces el derecho de propiedad se respeta solamente si se reclama desde Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes en Santiago, pero el derecho de propiedad de los trabajadores no se oye padre, digamos. Entonces me parece a mí que tenemos una élite endogámica que, a diferencia de otros países, incluso los países más neoliberales del mundo, menciono Estados Unidos, Inglaterra, yo no he visto tal concentración de poder. Es decir, aquí hay millonarios, sí, hay millonarios. Hay un 1% más rico y es un país desigual, sí, sin duda. Pero los más ricos no necesariamente son al mismo tiempo dueños de todos los medios y al mismo tiempo viven todos juntos y se casan entre ellos y nombran a sus hijos CEO y parlamentarios. O sea, esa, digamos, esa concentración, esa especie de hoyo negro que hay en Chile, es muy única de Chile y recuerda, en mi opinión, más bien a los tiempos de la colonia,
que a ningún sistema económico o político moderno. Y por lo tanto es natural para ese tipo de estructura que los medios le pertenezcan, ¿no? Los grandes medios le pertenezcan. Y distorsiona, digamos, desde ese sector, la realidad se distorsiona porque ellos se conducen, y lo podemos ver todos los días a través de los medios, como que fueran la mayoría. Y la minoría, que es la mayoría, es tratada con desconfianza, son los otros, son los salvajes, son los delincuentes, son los terroristas, y depende del momento que estemos pasando, en la gente que sale según esa visión, sale a la calle, no respeta la cuarentena, no le importa nada. Esa otredad que ellos tienen que conducir porque son los mejores y porque son más inteligentes y más blancos y más de todo. No podemos tener, o sea, yo creo que ese sistema no va a producir medios públicos. No hay ninguna esperanza de que eso suceda. A mí me parece que lo que tiene que suceder, antes que nada en Chile, antes que pensar en los medios, antes que pensar en la AFP, hay que redistribuir el poder. O sea, tiene que Chile realmente ser un gobierno de mayorías, que es el espíritu de la democracia. Respetemos los derechos de las minorías, expresarse, todo lo que quieran, pero los gobiernos deben representar a las mayorías. En el Congreso deben estar representadas las más importantes fuerzas políticas, sociales, culturales de este rico y diverso país, y no seguir con un sistema gobernado por una minoría homogénea, que se mira el ombligo todo el tiempo y que estudian en los mismos colegios donde la diversidad es considerada una amenaza. Sí, a propósito de eso, Alejandra, y llegando, digamos, directamente a la región, uno descubre, ¿cierto?, como periodista, de repente gente que considera brillante, digamos, y hay en todas partes, ¿cierto?, afortunadamente, en todos los sectores, y gente que a veces tiene ganas de pertenecer, ¿cierto?, y de poder trabajar en la política, ¿cierto?, de poder en el servicio público, tener un espacio. Y ahí también hay un tema con los medios de comunicación, hasta dónde, entre comillas, le permiten que esas personas se puedan expresar, puedan ser conocidas, digamos. Y estoy pensando específicamente, ponte tú, en el caso ahora de lo que pasó con la presidenta del Colegio Médico, que es una figura notable, yo creo, para cualquiera, digamos, que, ¿cierto?, por sus capacidades, por su forma de expresarse, por su forma de entender la situación, en este caso de la crisis, y de repente los medios le bajan el switch y desaparece, digamos, y así como ella puede desaparecer, y nos pasa acá en la región, ¿cierto, Cristian? Que de repente uno también quiere que florezcan, ¿cierto?, nuevos liderazgos, personas que tienen capacidades, que podrían hacer un país distinto, pero desgraciadamente los medios ahí también juegan un rol, digamos, en tratar de sofocarlos, aplastarlos o invisibilizarlos. Yo me acuerdo que cuando yo en el año 1996, muchos años, todavía era una periodista joven, vine a una beca a Estados Unidos, sí, que se llamaba Alfred Friendly, y esa beca consistía en que te mandaban a trabajar en un medio gringo por 6 meses. Y como parte de la formación previa, digamos, la preparación previa, teníamos unos 15 días de formación en una universidad en Washington. Y nunca me voy a olvidar, porque se me quedó grabado a fuerza, a fuego en la cabeza, el profesor que estábamos conversando cuál era el rol de los medios de comunicación y la información, el derecho, bla, 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 los clásicos discursos que sacamos los periodistas, y él nos dijo, no, los medios de comunicación distribuyen poder. ¿Y nosotros cómo distribuimos poder? Asignándole categorías a las fuentes. O sea, a quién entrevistamos y a quién no, es la manera en que los medios distribuyen poder. A quién visibilizamos y a quién no visibilizamos. Todo lo que queda fuera de los medios de comunicación
es una manera de decir, de los medios, de decir esa realidad o no existe o no es relevante, no tiene el mérito de participar en la plaza pública y en el debate colectivo. Y ahí es donde entra lo que tú dices. Efectivamente, y uno ve, o sea, creo que nunca me había tocado ver tantos políticos en los matinales como ahora en tiempos de pandemia. Sí. Los matinales son, por su naturaleza, que son programas de entretención que buscan fundamentalmente aumentar el rating. En general repelían a los políticos, o sea, porque el político hace guatear el rating. Pero ahora están ahí todos, ¿y qué políticos? Políticos que han estado encausados, procesados, políticos que tienen los más altos niveles de rechazo, o los tenían por lo menos en las encuestas pasadas, y ahí están como panelistas, horas de hora hablando de lo que sea. Entonces, esa es como la aberración de nuestro sistema. O sea, hasta el producto comunicacional más sensible a la popularidad, el producto más comercial, donde muchas veces temas que tú dices, oye, ¿por qué no tratan el tema del calentamiento climático? No, es que guatea, no da rating. Entonces siempre están como, son especialistas en llevar lo que la gente quiere ver. Y por eso a veces entran temas como, no sé, pues como entró el estallido social o ha entrado esporádicamente. Eso te quería acotar. En el caso del estallido social ahí apareció una cantidad de personajes brillantes que no habían aparecido nunca en la tele. Claro, porque finalmente son sensibles y se les mueve, digamos, su aguja cuando ya lo vamos a traer porque trae rating. Pero alguien que me explique, por favor, qué rating trae, no sé, pues Moreira. O sea, ¿en serio? O a lo mejor yo estoy equivocada y a lo mejor sí trae rating, no sé, pero además se repiten los mismos. Entonces, o sea, de verdad que no hay nadie más que estos señores que algunos de ellos que completaron 30 años en el Congreso, que ahora van a quedar fuera del Congreso, no hay nadie más. No hay mujeres, no hay jóvenes, no hay... Entonces, ahí uno puede ver la distorsión que se produce, que es una distorsión ideológica, porque al final seguramente que alguien quiere complacerse o congraciarse con el dueño del medio, o quieren mandar esta señal de que todos unidos, el espíritu teletón que invade a los medios de comunicación, y se produce esta, digamos que es muy parecido en cierta medida a lo que pasaba en dictadura, que aparecían personajes que decían, ¿y este señor por qué sale? Porque es amigo de alguien, pues amigo de Álvaro Corbalán, que metía la Mari Pepa Nieto y metía a su amigote en la tele. Así como no tiene nada que ver con la audiencia, no tiene nada que ver con las reglas normales y generales de un sistema de medio sano. Sí. Cristian. Alejandra, ha usado bastante la palabra de cierta definición ideológica de los dueños de los medios. Pero este control ideológico también tiene impacto en la población. O sea, yo creo que sin ese control mediático con capacidad ideológica, no se hubiera podido disfrazar la serie de crisis que tenía este país o problemas que tenía este país. O sea, no es que ahora seamos desiguales, no es que ahora seamos corruptos. Esto es estructural a la historia de nuestro país. Sin embargo, pasa algo interesante con el tema de la crisis, justamente que tocaba Reinaldo, la crisis del estallido social, donde ya esta separación entre Estado y sociedad pareciera ser que es casi estructural. Y se intenta recomponer, ¿no es cierto?, a partir de invitando a los mismos de siempre, cosa de que vuelvan casi autoritariamente, ponerlo en la parrilla y que vuelvan a convencer. Pero no es tan fácil tampoco. Hoy día los niveles de credibilidad que tiene el gobierno, el Estado, la política en general es tan bajo que ni siquiera con eso puede resultar. Si te quisiera hacer una pregunta, ¿cómo ves este futuro inmediato, por ejemplo, donde hay sectores que incluso quieren retardar el tema del plebiscito constituyente, etcétera? Tampoco es tan fácil. Y la pregunta es, ¿los medios alternativos logran, digitales o incluso las redes sociales, logran de alguna manera hacerle peso a este intento de retomar el control ideológico? Bueno, yo creo que pasan dos cosas, como lo demuestra, digamos, la evolución de la humanidad y de los conflictos sociales.
A mí, digamos, yo nunca he creído esa frase que se repite muchas veces de que el lenguaje crea realidad. No es cierto. La realidad es la realidad y la desigualdad es la desigualdad. Y tú puedes, digamos, darle mil explicaciones discursivas que puedan disfrazarla, pero cuando es el discurso público se desacopla de la realidad, ya no es creíble. Y por eso los altos niveles de desconfianza y de poca credibilidad, porque la gente no es tonta, al contrario de lo que creen muchos, digamos, especialistas en medios de comunicación. La gente, digamos, sabe lo que vive y puede comparar lo que vive con lo que se dice, y cuando hay una cierta cercanía, bueno, sí, lo creo, pero cuando se distancia, como se ha distanciado en Chile, el discurso público de la vida cotidiana de las grandes mayorías, vuelvo a repetir, porque no se trata de un grupo marginal que digamos que no vemos porque está marginal o porque está escondido, es la vida de la mayoría de las personas la que no se ve reflejada ni en las instituciones políticas ni en los medios de comunicación por consiguiente. Pero yo sí separaría el Estado, porque el Estado no es una estructura aparte, el Estado es nuestro. El Estado lo financiamos todos los chilenos, en el 50% de los ingresos del Estado viene del IVA, y el IVA lo pagan proporcionalmente mucho más los trabajadores, y no solo los pobres, los trabajadores de cualquier tipo, que los propietarios. Por ponerlo así en simple, los propietarios no pagan el IVA porque tienen mil maneras de sacarse el IVA. Pero todos los demás, todos los que vivimos de un sueldo, sea un sueldo alto, sea un sueldo bajo, que necesitamos ese sueldo para llegar a fin de mes, gastamos comprando, cada vez que compramos, el 20%, 19%, casi el 20%, va al Estado. Y esos ingresos son el 50% del Estado. Por lo tanto, lo que ha pasado en realidad es que hay una apropiación del Estado por parte de las minorías, pero el Estado está capturado para servir los intereses de una minoría y no de la mayoría como debiera ser. O sea, no debiera haber en Chile ninguna discusión mayor respecto de transferir dinero directamente para enfrentar la pandemia, porque, oye, toda mi vida mis padres, mis abuelos han venido financiando el Estado. No lo financias tú, no lo financian las grandes empresas. La grande empresa puede generar mucha riqueza en términos individuales, pero en términos de la gran masa no es significativo. Los ingresos más significativos del Estado en Chile son el IVA y el cobre, que también es un bien público y nos pertenece a todos. Entonces, a eso me refiero yo cuando digo que está invertido el orden de las cosas. No son, no es que se distancien, es que tienen, es que hay una minoría que controla lo que no debiera controlar en un sistema democrático. Si no, digamos, pongámosle otro nombre a esta cuestión, pero si nos vamos a los principios democráticos, democrático no es. Hay un tema también, ¿cierto? Ya de coyuntura, Alejandra, y a propósito de los medios y cómo salimos de esto, que de alguna manera se cuestionó, digamos, y tú lo has explicado en varios lugares, que es el tema del uso del Twitter, digamos. ¿Ah? Porque se te cuestionaba que eso es poco serio, que cómo tú avalas ese tipo de medios, y tú señalabas por ahí que bueno, era tu posibilidad, digamos, de meter la cuchara en el fondo, porque no estabas en medios ahora. Y de alguna manera, ¿cómo ve eso? Porque la gente ve mucho Twitter, ve mucho Facebook, ve redes sociales, y ahí de repente circulan cosas que no todo el mundo está preparado para darse cuenta si son o no verdad. Ya, nunca le contesté la pregunta que me hizo, voy a aprovechar de usar esta para responder la anterior. En los medios digitales, o sea, la revolución digital ha abaratado enormemente la posibilidad de hacer comunicaciones, esto es una evidencia.
pero al mismo tiempo, en el ecosistema digital, tiende a haber un ruido inmenso de miles de pequeñas voces y la concentración, o sea, como que igual tiende a concentrarse, o cada país o cada región tiene un gran medio y todos los demás a la cola. O regiones, pues Estados Unidos tiene el New York Times, el Washington Post y otro más chiquitito, y de ahí nadie más. Para un país de 360 millones de habitantes y miles de realidades distintas, tienden a desaparecer los medios locales. Y en Chile uno puede ver también, porque o sea, la cobertura regional en Chile es última de mala. Casi toda la cobertura es de Santiago, sobre Santiago, y digamos noticia cuando afecta a los santiaguinos, y hay enormidad de memes para reflejar eso. Pero al mismo tiempo han florecido miles de voces en medios locales, a veces comunales, o que sirven a distintos grupos sindicales, mujeres, juntas de vecinos, en fin. Y se ha fortalecido en la cuarentena, además, porque la gente, obvio, está en la casa y muchos que antes no tenían medios de comunicación ahora están transmitiendo por Facebook, por aquí, por allá. A mí me parece que eso es positivo, porque esa es una expresión de pluralismo que rompe el monopolio de los grandes medios de comunicación. En los 90, por ejemplo, cuando Christian Edwards fue secuestrado, el dueño del Mercurio llamó uno por uno a todos los dueños de los diarios y les pidió que no publicaran la noticia. No fue una prohibición judicial, fue una petición de don Agustín. Y nadie publicó nada. Y así estuvimos hasta que don Agustín nos dio el pase y pudimos publicar lo que estábamos. Nosotros reporteábamos y todo, y juntábamos la información, pero no la pudíamos publicar. Eso hoy día sería imposible. Que si don Agustín estuviera vivo, no tiene ese poder, no podría llamar, digamos, bastaría un pequeño outlet en la radio Villa Francia para que se rompiera ese cerco informativo. Por lo tanto, es mucho más fluido y hay mucha más energía y circula mayor información que en el pasado. ¿Es suficiente? No, no es suficiente, porque para que haya periodismo de calidad, y vuelvo a insistir, necesitas equipos de periodistas trabajando de manera estable y constante en el reporteo diario para servir a una comunidad determinada. Ojalá existieran esas salas de redacción en cada una de las regiones, y ojalá dos, y ojalá que pensaran distinto los dueños para que se hicieran contrapeso, por lo menos 2 o 3 o 4, digamos, pero y esos equipos hay que financiarlos, pues los periodistas no pueden estar pensando que no tienen la plata para llegar a fin de mes, para pagar el arriendo, digamos, ahí ese estrés en el final hace que los periodistas más preparados se vayan a hacer relaciones públicas, se hace una puerta giratoria de los periodistas hacia el interés privado, y los cargos de reporteo cotidiano están en una constante rueda de periodistas recién egresados que entran y salen, y se empobrece la calidad del contenido. Pero ese es un problema de financiamiento que no ha resuelto ninguna parte del mundo. O sea, no es solo un problema de Chile, sino que el tema es cómo puede sobrevivir el periodismo en el actual ecosistema mediático. Mientras que eso se resuelve, mi postura personal es que los periodistas tenemos una obligación pública, digamos, en la materia de nuestro oficio es lo público. Y tengo que saber lo que tengo que saber para enfrentar ese desafío, y tengo que usar los medios que estén a mi alcance. Un medio de comunicación que está a mi alcance, claro. Twitter, si está a mi alcance y llega a la audiencia, claro, ¿por qué no? La pregunta es, ¿por qué no Twitter? Ah, no, pero es que hay gente que dice mentiras, sí. En los medios tradicionales también hay gente que dice mentiras. Hay periodos históricos completos en que los diarios publicaban casi fundamentalmente mentiras, a sabiendas de que era mentira, deliberadamente mentiras. Entonces, no me vengan a decir que el control editorial de los medios de comunicación es el que evita los errores, o que evita las falsedades, o que evita las fake news.
fake news por definición es no es un error, porque todos podemos cometer errores, yo también puedo cometer errores y lo puedo cometer en Twitter o lo puedo cometer en un medio tradicional, digamos. Pero la fake news o el bulo es una noticia inventada que se publica deliberadamente a sabiendas de su falsedad para provocar un efecto político. Y las mayores operaciones de ese tipo, yo no las he visto en Twitter ni en Facebook, donde es fácil identificarlas, sino que las he visto en los grandes medios de comunicación y en Chile, digamos, los ejemplos son bastante tristes y dolorosos. Así que no nos vayamos por ahí. Yo sí concuerdo en que la gente necesita pensamiento crítico, ser educada en el pensamiento crítico para poder identificar verdades de mentiras, noticias mejor elaboradas que noticias peor elaboradas. Pero eso ahí no nos alcanza, no somos los periodistas los que podemos hacer esa es tarea de la educación, de los sistemas completos, de las sociedades completas. Porque tú, digamos, puedes tener el mejor equipo de chequeo de datos en un medio ultra profesional, pero la gente si no ha aprendido el pensamiento crítico, si no sabe leer las noticias con una cierta distancia, va a encontrar que es igual esa noticia a otra inventada por el pasquín de turno. La gente no sabe diferenciar y no tiene por qué saberlo a menos que se lo enseñe a alguien desde joven, desde niño. No sabe cómo diferenciar una noticia bien hecha o mal hecha. No sabe cómo diferenciar un economista de verdad de Rafael Garay. Claro. Y con mucha tribuna por todos lados. Claro, o sea, ¿y quién le puso el micrófono a Rafael Garay? Sí. ¿Twitter? Sí, Cristian. Para ir terminando, Alejandra, dos cosas. Dentro de esta posibilidad que ha costado bastante esfuerzo de un proceso constituyente, ¿qué debería contemplar una eventual nueva constitución en materia de medios de comunicación? Por ejemplo, hoy día recuerdo que señala que incluso, y lo dice claramente, que los medios de comunicación no pueden estar monopolizados en el Estado, o sea, como una prohibición, lo dice. O sea, está diciendo que el Estado no puede tener un medio de comunicación propio y con eso se lo concede prácticamente al mundo privado. ¿Pero qué garantías deberían tener? Además, sin duda, la gente habla de que va a haber, debería propender a un sistema de salud garantizado, etcétera, pero en términos comunicacionales, en términos de medios. No sé, yo no tengo idea como muy afianzada en este tema, porque efectivamente hay en el mundo experiencias de medios públicos muy potentes, muy prestigiosos y financiados por el Estado, ya sea a través de un impuesto o a través de contribuciones directas como la radio pública en Estados Unidos, como la BBC de Londres, como otros. Pero también en Chile el Estado sigue siendo el botín del gobierno de turno. Entonces, a mí me da miedo de verdad que haya medios estatales en este sistema político. Por eso yo digo que no se puede poner la carreta delante de los bueyes. Hagamos un sistema político que redistribuya el poder y entonces pensemos en los medios. Lo que sí me parece que en términos de derechos, a la información y a estar plenamente informado de los ciudadanos para participar en la democracia en igualdad de condiciones, me parece que aún en un sistema de administración privada de los medios de comunicación tienen que cumplir ciertos mínimos. Por ejemplo, el respeto a los derechos humanos. Y el respeto a los derechos humanos significa no estigmatizar a una parte de la población, por ejemplo, no usar lenguaje estigmatizador, no condenar a priori, en fin,
hay una serie de derechos humanos que es exigible a todos los medios de comunicación independientemente de su preferencia ideológica o de la preferencia de sus dueños. Y respecto de los canales de televisión abiertos, me parece que es aún más exigibles, porque los canales de televisión chilenos abiertos explotan una frecuencia que es un bien público, que originalmente administró el Estado. El Estado se lo pasó a las universidades para que educaran e informaran y entretuvieran. Eso supone que son las tres funciones de los medios. Pero las universidades en dictadura, y yo creo que son discusiones que es válido, es súper válido volver a revisar esas decisiones, se las vendieron o las concedieron a los privados. Pero los privados no pueden hacer con esa señal, me parece a mí, lo que se les dé la gana, porque no están explotando una señal que les pertenece en origen o que ellos inventaron con su creatividad y su ingenio. Están usando un bien público escaso que se les permite usar como uno permite que se explote el cobre. Y tampoco se supone que el cobre se puede explotar de cualquier manera. Digamos, el que pone las condiciones, los que ponen las condiciones de cómo se explotan los bienes públicos es la sociedad entera a través de las instituciones públicas y el Estado. Y ese tema a mí me parece que no se ha planteado en Chile con la suficientemente fuerza. Siempre consideramos que los medios, digamos, no tienen otra alternativa que presentarnos lo que quieran, porque bueno, es bello. No es bello. Entonces, yo creo que eso uno pudiera exigir ciertos estándares, por ejemplo, de separar los programas periodísticos de los de entretención. Si hay un periodista que aparece en un matinal, debe entonces cumplir con las reglas del oficio y no ser un payaso, digamos. No debe tener negocios paralelos para meter en ese espacio, vender productos solapadamente como que si fueran productos, digamos, que él reporteó, cuando en realidad alguien le está diciendo, alguien le está pagando por meter esa idea. En fin, creo que hay un montón de... el pluralismo informativo también me parece que es una exigencia mínima a los canales, independientemente de que lo que quieran hacer con entretención, o se van a entretener con música, o se van a entretener con gente pega agarrándose a combo, no sé. Pero el tema es que hay estándares mínimos que debieran respetar, sobre todo porque están usando un bien público. Sí, Alejandra, disculpa que abuse de tu tiempo. En esta idea de que cambiar la correlación de poder, ¿no es cierto?, para que haya también mayor pluralidad, y que efectivamente el Estado como botín de turno de quien, y con eso controla de alguna manera un eventual medio estatal. Pero en el caso chileno, por ejemplo, tenemos que grandes empresarios como Luxi se compra un canal y define también el contenido. En una eventual nueva constitución, ¿debería estar regulado también de alguna manera esos oligopolios, esas oligarquías que se constituyen tanto económicas, políticas y mediáticamente? Sí, pues por eso digo yo que el tema es la concentración del poder. O sea, no debiera poder producirse esa concentración. En otros países hay barreras a la compra o la propiedad de los medios. Hay, ¿cómo se llama?, incompatibilidades. Y todos esos, a mí me parece que todo eso hay que verlo, analizarlo, pero en un contexto global de un nuevo diseño político. Porque ninguna de esas propuestas, digamos, no es que no se hayan hecho, se han estudiado y, digamos, se hacen congresos de periodistas y al final todo termina en un cajón y todo va a seguir rebotando, porque obviamente que bajo las actuales condiciones ninguna de esas propuestas es viable. Alejandra, muchas gracias por tu tiempo. De verdad que además en esta región muy poca gente sabe que tú tuviste tus estudios de enseñanza básica y media. Así que lo saben mis amigas y mis compañeras de curso con quien todavía mantenemos relación. Lo sabe mi profe Luis Romero, que ojalá esté escuchando. Sí, lo sabe bastante gente. Pero claro, no tengo una placa ahí. No tengo una placa.
Colocaremos una placa. Claro. No, muchas gracias por este contacto, por esta disposición también a ti, Reinaldo, también por el destacado trabajo que has realizado acá en la región. También acá a cargo de un medio que era El Nortino, si no me acuerdo, que también era una alternativa al monopolio nacional del mercurio. Entonces... Sí, la gracia que tiene permíteme un segundo. Por supuesto. La gracia que tuvo ese diario, y Alejandro lo sabe muy bien, es que fue el primer diario de una cadena de diarios regionales que eventualmente podría haber prosperado si en ese tiempo los ministros, secretarios generales de gobierno, me acuerdo de la Carolina Tobar, me acuerdo de Huepe, me acuerdo de... hasta que llegó José Joaquín Brunner y dijo, esto no va más. Y este diario, modesto diario de Iquique, tenía más ventas proporcionalmente que lo que tenía el diario La Nación, que era su diario madre, bastante más, y era de alguna manera líder de opinión en una ciudad pequeña como esta, y generó una serie de desarrollo de la ciudad, gracias a que se hizo un periodismo, como señalaba el Alejandro al principio, con lo elemental que nos enseñan en las escuelas de periodismo, ¿cierto? Pero tenía una gran virtud, que no dependía del avisaje de las empresas, ni locales ni nacionales, dependía ¿cierto? En este caso, de un diario matriz, que era el que proporcionaba los fondos para que ese diario pudiera funcionar. Y desgraciadamente fue el primero y fue el único, porque no se hicieron más diarios en el país, y bueno, nunca hubo otra cadena de diarios, sigue existiendo la que todos conocemos, y bueno, después terminó siendo Piñera el sepulturero de la nación en su primer gobierno. Sí, y yo quería agregar, porque por ejemplo, una manera simple de haber solucionado este desequilibrio de poder en los medios de comunicación hubiera sido que el Estado le diera a los medios independientes lo que le correspondía por su audiencia, por su circulación de la publicidad estatal. Y eso nunca se hizo, y esas son decisiones políticas. Y todavía la publicidad estatal sigue siendo un pilar fundamental de estabilidad para el Mercurio y la Tercera, digamos, que saben que cuentan con eso en los tiempos de vacas flacas. Entonces... ese privilegio no lo tuvieron ni el diario El Nortino, ni ningún otro diario independiente o medio independiente que surgió en esa época. Gracias, Alejandra. Bueno, podríamos seguir sin duda. Sí, no, hay ya harto paño para cortar. Oye, muchas gracias nuevamente. Esperamos que haya otro contacto más adelante. En serio, gracias por tu tiempo, Alejandra. Y gracias, Reinaldo. Disculpa, Alejandra, en Nueva York. ¿Ya te tienes que venir ya o no? No, me graduó en mayo del 2021. Después tengo que escribir la tesis. Ya, ok, ya. Bueno, ahí te tendremos de vuelta aquí, que el próximo año a lo mejor por ahí te da una vuelta. ¿Ah? De todas maneras. Con mascarilla, ¿sí? ¿Eh? Sí, con mascarilla, sí. Pues. Distancia social. Sí. Gracias. Chao. Que estén bien. En Radio UNAP hemos presentado UNAP al aire. Un programa de la Dirección de Vinculación y Relaciones Institucionales. Todos los martes y jueves a través del 101.9. Con la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. UNAP al aire.